Bueno, habíamos empezado a ver el módulo 5, principios procesales. Acuérdense que tienen la bibliografía ahí en el aula. Todo esto está específicamente y magistralmente elaborado por Lino Palacio, un gran procesalista argentino, y tienen que aprovechar, digamos, lo que necesiten en materia de conceptos, todo lo que pueden estudiar en cuanto a generalidades, la historia, la evolución, las definiciones de por lo menos primeros 6 módulos lo tienen acá en Palacio. Con algunas otras lecturas complementarias, obviamente, pero por lo menos lo tienen a disposición en el aula. Bueno, estábamos viendo los principios procesales, que son estas directivas generales que no han sido siempre las mismas a lo largo de la historia. Hubo sistemas en los cuales predominaban algunas, después otras, pero en general, hoy en día se han recogido estos principios y en la mayoría está vigente en casi todas las legislaciones, con alguna preponderancia de algún principio por sobre otro. Pero en definitiva, son principios que están vigentes, ¿no? Vamos a ver. Bueno, estábamos viendo el principio dispositivo. Bueno, veíamos las derivaciones del principio dispositivo. La iniciativa no puede estar nunca en manos del juez, necesariamente tiene que estar en manos de las partes, porque si no habría una violación al principio de imparcialidad. El juez, actuando de oficio, estaría violando la imparcialidad. El derecho material es disponible por el titular de ese derecho, cosa que dentro del proceso puede tener una serie de derivaciones en cuanto a la oportunidad para ejercer ese derecho, por ejemplo, que hay muchas oportunidades, pero básicamente siempre es disponible, y ya sea después de la demanda, después de una reconvención, durante la apertura a prueba, en los alegatos, incluso antes de dictar sentencia, u obteniendo después una sentencia favorable, el titular de la acción, el titular del derecho, puede ponerle fin, porque él es el titular. Puede renunciar, puede transar. En cuanto a el impulso procesal, cada parte debe impulsar el proceso porque es algo que le interesa a esa parte. No impulsar el proceso implica que puede sobrevenir una consecuencia dañosa para sus intereses. Si, por ejemplo, el actor no continúa el trámite, no insta el trámite, es posible que se declare una caducidad de instancia. Pero hay que tener cuidado, porque el impulso procesal no solo es hacia adelante del actor y hasta que obtiene la sentencia definitiva. También puede haber impulso necesario de parte del demandado. Por ejemplo, una vez que plantea una reconvención, el demandado tiene la obligación de impulsar ese trámite en sentido contrario. Acción, reconvención, y el traslado de la reconvención es algo que debe procurar el demandado, porque de otra manera quedaría sin conocimiento el actor acerca de qué es lo que plantea el demandado en la reconvención. Entonces el impulso procesal cambia de dirección. Lo mismo si el demandado plantea un incidente de caducidad de instancia, a él le compete promover el impulso
procesal en relación a ese incidente, porque es conveniente a sus intereses el hacerlo. Para él sería una carga procesal. Carga procesal es un concepto desarrollado por Goldschmidt, en el cual se nota la idea del interés que tienen las partes en la realización de determinados actos procesales. Si una parte se propone realizar un acto, por ejemplo, la producción de una prueba, porque la prueba es conveniente para su postura, entonces es una carga procesal tratar de que se produzca la prueba. Si la prueba no se produce, bueno, es un inconveniente para quien la propone, porque se supone que esa prueba apoya una teoría que sostiene esa parte. Entonces, para esa parte es una carga, porque es un imperativo en el interés propio. Si yo quiero producir una prueba, si quiero que se realice un acto procesal, es mi obligación instar la producción de la prueba y lograr que el acto procesal se lleve a cabo. Entonces, vinculado con esta derivación del principio dispositivo, el impulso procesal y la idea de carga procesal. El principio dispositivo también tiene importancia en la delimitación del tema decidendum, que es el objeto del juicio. El objeto del juicio yo lo puedo plantear como actor, puedo decir, mire, yo intento restitución más daños y perjuicios. Pero el demandado reconviene y además plantea remisión de la deuda o quita o algo y se opone a la restitución y el objeto ya no es el mismo. El objeto ha cambiado. Hay una pretensión que tiene el demandado y que tendrá que ser tenida en cuenta por el juez en el momento de decidir. Entonces, incluso cuando hay pluralidad de demandados puede haber distintas pretensiones y puede haber un tema decidendum modificado por cada una de las pretensiones de los demandados. Entonces, esta derivación del principio dispositivo tiene la importancia de que además no solo fija y determina el objeto del proceso, sino que también para el juez es imposible tomar una decisión que se aparte de ese objeto. Si el objeto ha quedado delimitado como una pretensión de restitución más daños y perjuicios, más una contraria de quita, ¿no? El juez no puede decidir ordenando una cosa diferente. Está vinculado por las pretensiones de las partes. Y para que el juez pueda decidir, obviamente las partes tienen que invocar hechos y aportar las pruebas. Invocar los hechos que hacen al fundamento de su derecho y además probar, porque todo el mundo puede afirmar cosas en un proceso, pero no todos probarán los extremos que permitan al juez tener por acreditados esos hechos, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, mira, el demandado no me pagó, la carga de la prueba incumbe al demandado, quien tiene que presentar el recibo. Pero en materia de afirmación de hechos positivos, yo tengo la obligación de decir, mire, el demandado me provocaste daño. ¿Cómo me lo provocó? Bueno, destrozando con culpa o con dolo los vidrios de mi casa. Me toca a mí. Entonces, ¿cómo hago para probar eso? Esa afirmación. Bueno, aportaré las filmaciones de cámaras de seguridad. Podré aportar testigos, fotografías,
digamos, todos aquellos medios de prueba que permitan vincular el nexo causal del daño con el que lo ha ocasionado. Este principio procesal también tiene algunas limitaciones de orden público, ¿no? Sobre todo de acuerdo al tipo de proceso, en procesos de familia, en procesos, bueno, obviamente en algunos otros procesos en los cuales hay un interés marcado del Estado y sobre todo de terceros, y para evitar lesionar los derechos de terceros, especialmente el derecho a la intimidad, es posible que haya algunas limitaciones en cuanto a estas derivaciones del principio dispositivo. Bueno. Otro principio es el principio de contradicción, ¿no? El principio de contradicción es una derivación del derecho de defensa, que está establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Contradicción implica bilateralidad de la audiencia, que es una derivación del principio de contradicción. ¿Qué quiere decir? Que hay que escuchar a las partes. Hay que darles una razonable oportunidad de ser oídos. Entonces, ojo, no se trata de que efectivamente la parte tenga un ejercicio pleno del derecho de defensa. No se trata de que el proceso no va a ser válido si el demandado no ejerce los actos de defensa. Lo único que se requiere es que tenga una razonable oportunidad de ejercerlo. Eso quiere decir que una vez que ha sido anoticiado, que ha sido notificado, bueno, a partir de ese momento, si no comparece, es una decisión de él, pero ya ha tenido la noticia. Entonces, el demandado puede decir, bueno, ¿me defiendo o no me defiendo? A lo mejor digo, no me defiendo y al final planteo una nulidad y veo cómo me va. Decisiones estratégicas de los abogados y sus clientes. Pero mientras el acto se haya puesto en conocimiento del demandado, mientras el demandado haya conocido que ha sido convocado a un proceso judicial, que están en juego ciertos derechos, ciertos intereses, y que es probable que se dicte una sentencia que le pueda ser opuesta y que pueda ser ejecutada en su contra. Entonces, si lo decide porque no quiere gastar en abogado, porque no le interesa, bueno, yo en el desempeño profesional he visto muchísimas motivaciones de las más diversas de gente que dice, no, mira, no voy a contestar la demanda, no me interesa, esto ya veré qué hago. Pero lo que le importa al derecho procesal es que el acto de transmisión del conocimiento haya llegado y que el demandado haya tenido la oportunidad de ejercer su defensa. Aunque esa defensa no se haya materializado porque no ha concurrido al proceso. El proceso puede continuar una vez que ha sido notificado el demandado, el proceso continúa, sigue adelante. Y es posible hacer o tramitar un proceso en contumacia, un proceso en rebeldía, sí, perfectamente. El proceso civil puede continuar. Algo les había dicho el otro día de los efectos de la rebeldía. Bueno, una vez que se declara rebelde a la parte que no comparece, en ese caso, si esta parte ha abandonado el proceso o no se ha presentado nunca, se declara la rebeldía. La rebeldía tiene por efecto establecer una serie de actos procesales que deben ser puestos en conocimiento de esta persona, del rebelde. Y que son, en general, la apertura a prueba y los autos para sentencia. La rebeldía no implica que esa persona, que es el rebelde,
no va a poder llevar a cabo ningún acto procesal. No, porque la rebeldía cesa en el momento en que se presenta. ¿Mm? Pero por lo pronto, si no se presenta, solamente le vamos a notificar esos actos importantes. Si le notificamos la apertura a prueba y comparece y ofrece prueba, bueno, bienvenido, tiene intervención. O si llega al final y quiere hacer un alegato antes de dictar sentencia, también. Pero el proceso civil puede seguir en rebeldía, puede continuar en rebeldía, y se puede dictar una sentencia en rebeldía. Lo que no ocurre en el proceso penal. En el proceso penal solamente se puede dictar una sentencia cuando el imputado ha comparecido al juicio. Si el imputado está rebelde, ese juicio no tiene ningún sentido. Bueno, hay unas excepciones al principio de contradicción, que son las excepciones relacionadas con que ese conocimiento, el conocimiento y la posibilidad de contradecir, en algunos casos se encuentra limitada. Por ejemplo, cuando el conocimiento va a provocar la frustración de un derecho. Si yo, por ejemplo, planteo una demanda y digo, uy, no le voy a notificar porque en el momento en que él reciba la cédula, va a ir y va a transferir el único bien que es integrante de su patrimonio, que es la prenda de los acreedores. O sea, se va a volver insolvente y yo no voy a tener cómo cobrarle. Entonces, esos procesos cautelares y en algunos procesos de ejecución, se pasa por alto la comunicación y previamente se cumple con el objeto del proceso cautelar, de la medida cautelar, se traba el embargo, por ejemplo, y una vez que está trabado el embargo, recién en ese momento, se le puede correr traslado y poner en conocimiento no solo la demanda principal, sino también el embargo. Porque el embargo puede ser sustituido, puede ser dejado sin efecto, digamos, puede tener modificaciones, se puede disminuir el monto, todo eso, pero eso ya es materia posterior a la traba del embargo. Por lo pronto, entonces, las medidas cautelares están exentas del principio de contradicción, porque hacerlo, darle intervención al demandado, implicaría que se pueda frustrar ese derecho. Después, dentro del principio de contradicción, vamos a encontrar algunos procesos en los cuales esto no se da, que son los procesos voluntarios. Bueno, hay toda una clasificación que hace Palacio, yo no creo que no la desarrollamos acá, pero Palacio clasifica los tipos de procesos, bueno, procesos voluntarios, contenciosos, singulares, universales, de ejecución, cautelares, incidentales. Bueno, hay una clasificación que a nosotros no nos interesa demasiado, pero hay una excepción a los procesos contenciosos y al principio de contradicción, que son los procesos voluntarios, en los cuales no hay un demandado determinado particularizado. A partir de la escritura, de la invención de la escritura ha tenido muchísima importancia a lo largo de la historia como posibilidad de transmitir las ideas, los pensamientos, algunos conocimientos, algunas vivencias. Entonces, en el proceso también tuvo mucha importancia la escritura. Y a pesar de que en los comienzos de Grecia y de Roma el proceso era oral, básicamente era un proceso oral, donde había inmediación, donde se presentaba el actor o la víctima del
del delito y planteaba ante la asamblea y formulaba su petición, sus intenciones para obtener una resolución, también con el transcurrir del tiempo y especialmente con la Inquisición, el proceso escrito fue desplazando a la oralidad y fue haciéndose muy importante dentro del proceso. Al punto de que la mayoría de los códigos modernos, por así decirlo, y hablo de modernos en el sentido de la modernidad a fines del siglo XVIII, eran procesos basados en la escritura, ¿no? O sea, hay toda una regulación procesal, las ordenanzas de enjuiciamiento, los códigos procesales, las leyes procesales, eran todas leyes que regulaban minuciosamente todos los actos procesales, pero de carácter escrito. Entonces, uno de los principios fue el principio de escritura. Aún así, no siempre fue el único, ¿no? Porque había algunos actos que podían llevarse a cabo de manera oral, pero eran los menos, obviamente. Del otro lado, en los últimos tiempos, se ha recuperado el valor de la oralidad, porque la escritura tiene, por así decirlo, la ventaja de que lo escrito está. Entonces, significa otorgarle una seguridad tanto a las partes como a los órganos judiciales, pero más a los funcionarios y a los órganos judiciales, porque si no hay un método de registro de la audiencia, de lo que se dice en la audiencia, que por lo general eran actas escritas, entonces se podría decir, no, mire, usted dijo tal cosa y eso podría ser discutido, ¿no? O no aceptado. Entonces siempre hubo escritura por detrás de la oralidad. Cuando había un acto oral, siempre había un acta que se incorporaba al expediente escrito. Bueno, hoy en día, ya con la incorporación del juicio oral, nosotros en Argentina, en la década del 40, esa incorporación del juicio oral puso de relieve que en realidad lo importante no es escribir mucho para que nadie lea, sino en todo caso que las alegaciones y la recepción de pruebas importantes se haga en forma oral, ¿no? Y que el tribunal tiene que estar atento a eso, ¿no? Porque en definitiva es un vicio que yo he visto, he padecido y también he compartido, porque no he sido ajeno a los modelos de ejercicio profesional. Es un vicio escribir mucho, citar jurisprudencia, doctrina, que muchas veces es bueno porque afirmamos la razón de lo que decimos en decisiones jurisprudenciales, en criterios que sostienen otras personas en relación a ciertas cuestiones, pero la verdad es que nosotros yo hacía memoriales de casación de 60 páginas y por ahí me quedaba corto porque quería decir más cosas, y además porque la técnica del recurso de casación establecía una serie de acápites que había que desarrollar para demostrar que el recurso era válido y procedente. Pero en definitiva yo he visto recursos de casación y recursos extraordinarios que eran para llevar en carretilla. O sea, eran, no sé, 6, 8, 10 resmas de papel, que después, imagínense ustedes, si la Corte la Corte de la Nación, recibiera todos los días unos 500 de esos recursos, no habría personal que aguante. Sería absolutamente imposible leer un recurso de 1000, 2000 páginas u hojas. Sería
verdaderamente imposible. Entonces, digamos que la escritura empezó a tener un inconveniente que era el de, bueno, a ver, tratemos de acotar esto, estamos liquidando los árboles para hacer papel, los edificios de los tribunales se están hundiendo con el peso de los expedientes, es mejor que las partes vayan concentrando los pedidos de manera oral, porque de manera oral uno se evita hacer citas innecesarias, porque en definitiva el juez conoce el derecho, por lo menos hay un principio que así lo dice, ¿no? Iura novit curia. El juez debe conocer el derecho, se presume que conoce el derecho, por lo tanto no hace falta que nosotros le estemos diciendo, como dice el artículo tal de la convención o del tratado, o el artículo tal de la Constitución o de la ley X, se supone que el juez conoce eso. A donde tenemos que ir nosotros es a concretar cuáles son los hechos y cuál es el pedido, cuál es la petición, ¿no? En todo caso, encuadrar rápidamente la cuestión jurídica, pero, bueno, el valor de la oralidad hoy en día es absolutamente indiscutible e innegable. Pero bueno, son sistemas o principios que han sido coexistentes en la mayoría de los sistemas procesales. Ambos tienen ventajas, ambos tienen inconvenientes. La oralidad obviamente requiere de un soporte. Bueno, hoy gracias a la tecnología podemos tener un soporte para los actos orales que no podíamos tener hace a lo mejor hace 40 años podíamos tener una filmación, pero era muy costoso, porque la filmación implicaba equipos que no estaban al alcance de todo el mundo, implicaba un costo de mantenimiento, el uso de ciertos insumos, un profesional para la operación digamos, de las filmadoras. Hoy en día todo el mundo tiene una cámara en el celular y además los sistemas de grabación de video y de audio han evolucionado de una manera en que ya no es inaccesible contar, a lo mejor con una inversión mínima, con $1.000.000 de pesos, o sea, a mí me dan $1.000.000 de pesos y me dicen, instale una sala de audiencia, pero yo se la hago espectacular, le pongo el mejor sistema de registro en audio y video, y hasta un cuadro de San Martín. Y por ahí muebles. Entonces, no es imposible para los poderes judiciales que hoy manejan muchísimo dinero en las provincias, en la nación, no es imposible proveer sistemas de grabación. Entonces, esa certeza, por así decirlo, que daba el acto escrito, hoy en día en las audiencias la tenemos gracias al sistema de video, que además es el sistema de registro del Código Procesal Penal de Tucumán, vigente hoy, que establece que la audiencia, el registro de la audiencia, constituye un documento que reemplaza al acta. Pero como en todos nuestros sistemas judiciales, provinciales, federales, etc., es un poco raro encontrar gente muy dispuesta a olvidarse de la escritura. Entonces se ha inventado hacer un acta. Además de la grabación, hacen una especie de ayuda a memoria, que es un acta que dice, bueno, han hecho una especie de tabla donde se pone fecha, se pone objeto, se pone, bueno, obviamente el legajo en el cual se hace la audiencia, y se hace una especie de resumen de las pretensiones, que dice cada parte, y después qué es lo que resuelve el juez. Está bien, no cambia nada tener ese pequeño documento. Ahora, ese documento no tiene ninguna validez contra la grabación, porque lo que pasó en la audiencia está registrado. Y lo que está registrado en el video, si no es lo mismo que dice esa acta hecha por un funcionario de la OGA, entonces primará la validez del video y no la de esa acta.
Pero bueno, vemos que en general yo soy mucho más partidario de la oralidad. Hace 30 años que se viene hablando de oralidad en congresos que se hacían todos los años en La Plata y en otras partes del país, pero los congresos de oralidad se hicieron en La Plata, por ejemplo, para tratar de promover la idea de que es mejor, mucho mejor la oralidad, de que tiene ventajas innegables por sobre la escritura, y sobre todo porque cuando los jueces tienen que asistir a una audiencia en la cual se va a juzgar a una persona, el hecho de que no haya un papel para ir a revisar cuando termine la audiencia los obliga a estar atentos en la audiencia. Yo he ido a audiencias donde los jueces se dormían, bostezaban, se distraían, chateaban por el celular, no sé, hacían cualquier cosa menos estar atentos a lo que se decía en esa audiencia. Y ahí tienen que tomar una decisión acerca de la responsabilidad penal de una persona. Entonces, la oralidad previene, de alguna manera, estos inconvenientes. Y además, el hecho de que tuviéramos escritura en algún momento y que los expedientes tramitaran por escrito y que no hubiera obligación personal del juez de estar presente, del juez, del fiscal, del defensor, de quien sea, de estar presente en los actos procesales, bueno, obviamente además tenía la desventaja de que al juez le era mucho más fácil delegar funciones en otras personas, empleados, funcionarios, secretarios, lo que sea, a quienes les decía, bueno, a ver, resuélvelo vos. ¿Para qué le pagamos a alguien que se supone que tiene una función delicadísima dentro del sistema constitucional, que es integrar un poder, si en definitiva el trabajo lo va a terminar haciendo un empleado que cobra 10 veces menos? Entonces, no, contratemos 10 empleados y corramos al juez. Pero algo de toda lógica. Bueno, impide que se deleguen funciones de parte de los jueces hacia otros funcionarios. Otro de los principios importantes del proceso es la publicidad. Publicidad que rige no solo en el proceso penal, también en el civil, y que está basado en el principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno, ¿no? Permite que cualquier persona pueda asistir a la realización de actos procesales. ¿Por qué? Porque son actos de los poderes públicos. El poder judicial es un poder público. No solo es bueno que haya publicidad desde el punto de vista de las partes que, de alguna manera, tienen la protección de, por lo menos abstracta, que brinda la publicidad, y es el control que ejerce la ciudadanía sobre los jueces, ¿no? Entonces, no es lo mismo ir a una audiencia secreta, cerrada, en un despacho, donde está el juez y las partes nada más, que ese juez esté con un periodista de una radio, un periodista de un diario, que esté gente de la familia, del imputado, o de cualquiera de las partes, que haya público en general porque le interesa el tema. O sea, esto sería fantástico, ¿no? No sé si les he contado, pero yo, estando en Washington, en una universidad, ese día se hacía una audiencia de una Cámara Federal, importantísima, Cámara Federal de Washington, donde se resolvieron dos cuestiones, dos juicios. Mejor dicho, los recursos que habían planteado en dos causas. Y la hicieron en una universidad, con un anfiteatro lleno a más no poder.
Eso sería fantástico, que nuestros jueces salgan a dar la cara y que hagan esto y que muestren a la gente, por lo menos hasta que se sancione el juicio por jurados, ¿no? Pero estaría bueno que los jueces, por ejemplo, de la Corte de Tucumán, dieran una vueltita por el interior, un fin de semana en cada ciudad, donde tomen decisiones, aunque no tengan que ver con la gente del lugar, pero por lo menos la gente los va a ver y va a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que hacen estos señores? ¿No? ¿Qué es lo que hace esta gente? ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué? Tendría una función docente muy importante en relación a la ciudadanía, el hecho de que pudiera conocerse el trabajo de los jueces desde la ciudadanía. Por supuesto que es un principio que tiene excepciones, porque hay casos en los cuales la publicidad puede afectar derechos legítimos de terceros. Básicamente, cuando hay posibles afectaciones a derechos personalísimos, particularmente el derecho a la intimidad. Entonces, en el caso de menores, porque los menores, todas aquellas causas en las cuales estén involucrados menores son causas que deben retirarse de la vista del público para no afectar el interés del menor. En los casos en que hubiera una lesión a la integridad sexual, por ejemplo, también se presume en estas cuestiones el hecho de ventilarlas en los tribunales va a causar una afectación a la víctima. Entonces, también están excluidos. Y siempre y cuando haya alguna otra afectación y no sea conveniente establecer una restricción. Pero, eso lo vamos a ver cuando veamos el momento del debate, en los procesos penales hay excepciones, pero las excepciones tienen que ser muy restrictivas, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que haya más publicidad, no más restricción. Por ahí hay tribunales que dicen, no, bueno, vamos a restringir la entrada del público y no hay ningún motivo y estamos afectando una garantía constitucional, un derecho constitucional, que es el derecho a conocer los actos de gobierno. Después tenemos otros principios que son el de preclusión, que se opone al de unidad de vista, pero básicamente el principio de preclusión es muy propio del proceso escrito. Proceso escrito que se lleva a cabo a través de un camino que comienza con una demanda, una notificación, un traslado, una contestación, una reconvención, o un planteo de excepciones, una resolución de ese planteo, o un diferimiento, una apertura de prueba. Eso es el proceso configurado como una serie de actos sucesivos, para lo cual existe un orden. Entonces yo no puedo hacer un alegato hoy si antes no he hecho la prueba. Alguna lógica tiene, ¿no es cierto? Pero con el tiempo surgió el principio de unidad de vista. Este principio, en primer lugar, afirma que lo importante no es el orden, lo importante es que en algún momento tengamos, para dictar la sentencia, tengamos realizados todos los actos necesarios para poder hacerlo. Entonces, esto está en la ordenanza procesal civil alemana, por ejemplo. Dice, yo puedo ir recogiendo las pruebas, mientras tanto voy haciendo un trámite diferente, mientras tanto hago otras cosas, pero cuando llegue el momento de hacer la audiencia, yo tengo que tener todo reunido. O sea, no hay un orden cronológico, sino que hay un orden lógico. O sea, un orden lógico de vinculación de lo que tengo para decidir con el material.
que tengo que tener a disposición. En cambio, en el proceso escrito, no haber llevado a cabo un acto procesal en un tiempo, en el tiempo que estaba marcado, o en el momento oportuno, implicaba la pérdida de la facultad para llevar adelante ese acto. Por ejemplo, si me notifican a mí de la apertura a prueba y dentro del plazo de prueba yo no ofrezco ni produzco la prueba, una vez que está la providencia para alegar, y yo no puedo decir, no, espere, mire, me equivoqué, volvamos hacia atrás porque yo quiero ofrecer estas pruebas. Es una facultad que ya he perdido. Preclusión implica el cierre de una etapa. Cierre de una etapa y avance a una etapa siguiente. Entonces, yo no puedo ejercer una facultad que voluntariamente, por cualquier motivo, me descuidé, mi abogado se descuidó, nos dormimos, no llegamos a tiempo, no sé. Pero vencido el plazo, precluyó esa facultad, precluyó esa oportunidad para hacerlo. Después hay un principio que es el principio de adquisición. Este principio afirma que todo el material probatorio que se incorpora al proceso se adquiere para el proceso. Entonces, si por ejemplo yo propongo una prueba que se produce que no me es favorable porque el testigo dice lo contrario a lo que yo afirmo, yo después de que declaró no puedo pedir la eliminación del testimonio. ¿Por qué? Porque ya ese testimonio ya ha sido adquirido para el proceso. ¿Qué podría hacer? Tachar el testigo por mentiroso, por mendaz, por fabulador, por estar en connivencia con otra parte, no sé, ya veré yo. Pero ese acto procesal ya forma parte del proceso y es una actividad que ha sido incorporada para el proceso. Después tenemos el principio de economía procesal, que, bueno, es muy invocado, no sé si es muy utilizado, pero es muy invocado, ¿no? Entonces, cuando se trata de facilitar el trabajo de algunos operadores, se dice, bueno, por economía procesal vamos a hacer esto. Y lo que quieren hacer es trabajar menos. Pero la idea es que dentro del proceso uno vaya tratando de simplificar el trámite, de abreviar el trámite. Son principios que han surgido porque los procesos escritos, y hablo de los civiles, ¿no? Y los penales, más o menos por ahí. Yo en Tucumán calculo que el promedio de un juicio civil debía andar, por lo menos hasta hace 2 años, en los 8 o 10 años de tramitación. Promedio, ¿no? O sea que podía haber juicios un poco más cortos y otros bastante más largos. Entonces, cuando uno ve que los procesos pueden llegar a durar tanto tiempo, que la gente se muere, que el cliente ya perdió el interés, que la sentencia que supuestamente va a reparar las cosas ya no tiene ningún sentido. Y bueno, empiezan a surgir las ideas de abreviar, concentrar, simplificar, hacia llevar a cabo todos aquellos actos que se pueden llevar a cabo de manera conjunta, podemos hacerlo. A ver, ¿podemos hacer todo esto? Lo hacemos. ¿Podemos evitarnos hacer esto? Lo evitamos. Pero la idea es que sin alterar ningún derecho, sin afectar ningún derecho, se pueda llevar a cabo los actos de manera concentrada, acumulada y de manera rápida, ¿no? Entonces, la celeridad es importante
Y además, un principio que tiene que ver con la validez de los actos procesales, el de saneamiento, ¿no? Si yo he llevado a cabo un acto que a lo mejor le faltaba un requisito que no afectaba a los derechos de las partes, bueno, la propuesta es sanearlo y no volver a foja cero, declarando una nulidad de ese acto y a lo mejor retrotrayendo todo el proceso a foja cero. Entonces esa es la importancia que tiene este principio de economía procesal. Después tenemos el principio de inmediación, que es muy importante en el proceso penal. En la etapa del debate, la inmediación implica el contacto del material probatorio por parte del juez. Los jueces en las audiencias de juicio oral están cerca no solo de las partes, de las propuestas de las partes, de las alegaciones de las partes, de los alegatos, sino además tienen contacto con el material probatorio. Están cerca del testigo, lo pueden escuchar, tienen la posibilidad de establecer a lo mejor una percepción acerca de lo que el testigo o el perito está diciendo. Entonces esa posibilidad de estar cerca permite una valoración de los testigos, de las pruebas, mucho más cercana, ¿no? No es lo mismo escuchar al testigo que leer lo que el testigo dijo, que está escrito en un papel. El papel no tiene emociones, el papel no demuestra nerviosismo, el papel no se equivoca, cosa que sí podría ocurrir durante la declaración de un testigo, ¿no? Entonces la otra parte sabrá cómo orientar un contrainterrogatorio para hacer que esas contradicciones salgan más evidentes todavía. Bueno, eso se logra con la inmediación, ¿no? Después, en relación a los actos procesales, tenemos dos principios que son el de legalidad y el de instrumentalidad de la forma. El principio de legalidad dice, mire, las formas de los actos están dispuestas por la ley. La ley dice de qué manera se van a llevar a cabo los actos procesales. Por lo tanto, un acto que no cumple con esas formalidades es un acto que está atentando, está violando la ley. Eso por un lado. Por otro lado, les prohíbe a las partes disponer o arreglar o ponerse de acuerdo acerca de qué formas van a tener los actos procesales. Entonces, este principio de legalidad de las formas, de alguna manera más rígido, está diciendo no se puede alterar lo que ya está en la ley, y por lo tanto las formas no son disponibles por las partes, deben observarlas. El principio que postula la postura contraria es el de la instrumentalidad de la forma. Dice, en realidad nosotros lo que necesitamos es llevar adelante un acto. Y si la finalidad del acto se cumple, no importa si hemos hablado en el idioma nacional, si se ha hecho en una hora hábil o se ha hecho en otro horario. Lo que importa es que el acto cumple con la finalidad. Entonces, de acuerdo a este principio, lo más importante es atender a la finalidad del acto, que se haya cumplido el fin del acto y no al cumplimiento de fórmulas sacramentales, a lo mejor, ¿no? Todos los códigos procesales traen o traían, bueno, hoy traen en relación a las audiencias, por ejemplo, ¿no? Pero antes, ustedes toman el Código Procesal Penal de Tucumán o el Código Procesal Civil de Tucumán y van a ver todo un capítulo desarrollado en relación a las formas que deben observar los actos procesales. El idioma, la presencia del juez, del secretario, el día, la hora. O sea, si algo no se cumplió, bueno, es raro, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto casos de que venían
algunas partes a las audiencias, estaban en la audiencia, se llevaba a cabo el acto, y después venía una parte y decía, yo voy a plantear la nulidad del acto porque a mí no me llegó la cédula. ¿Y cómo estaba usted ahí en el acto? No, que yo me enteré porque alguien me llamó del juzgado y me dijo, pero a mí la cédula no me la mandaron. Entonces, si tuviéramos que atenernos a la legalidad de la forma y la notificación está prevista como algo ineludible, bueno, habría que anular todo el acto. Ahora, si vamos al cumplimiento de la finalidad del acto, si la finalidad del acto era que estén presentes las partes, y las partes que estuvieron presentes, ¿por qué vamos a anular? O sea, es toda una cuestión que ha tenido un desarrollo bastante importante en el proceso escrito, porque daba lugar a litigio indirecto, daba lugar a planteos desopilantes, abogados que vivían de plantear miles de incidentes. En realidad lo que importa es que el acto se haya realizado, que el acto se haya cumplido, que la finalidad del acto se haya llenado, y no esto que es a lo mejor una previsión legal, sacramental, que decía hay que notificar con cédula al... Un momentito. Si la persona estuvo en el acto, ¿para qué vamos a anular? Porque no se cumplió con un paso que además ya ha quedado demostrado que no era necesario. Lo que se quería era que la parte venga, bueno, la parte vino, es suficiente con que haya estado presente. Bueno, en cuanto al proceso penal, vamos a ver que también hay principios procesales. Por supuesto que algunos de estos tienen relevancia también. La publicidad, por ejemplo, es muy importante en el proceso penal, porque se ventilan intereses no solo para el imputado, sino también, por ejemplo, para la comunidad, la seguridad pública. Se va a juzgar al jefe de una peligrosa banda. Bueno, a ver, queremos saber qué deciden los jueces y por qué lo deciden. Están sometidos a presiones, fallan cosas ilógicas, no explican por qué toman una decisión, no fundamentan la sentencia, están durante la audiencia pero están mirando en lontananza y no están participando. Eso es algo muy importante dentro del proceso penal. Por favor, ¿alguien está con el micrófono abierto? Bueno, después, otro principio que lo vamos a ver con más detenimiento cuando lleguemos al momento del debate es la inmediación. Porque además, hoy tenemos que hablar de principios que tienen que ver con las audiencias, ¿no? Más que nada. Entonces, es importante que el juez esté presente en la audiencia. Es importante para la inmediación. Si yo voy a una audiencia de control, una audiencia de medidas cautelares, viene el Ministerio Público, me hace un planteo, me pide que disponga la prisión preventiva de una persona. Me tiene que traer el material sobre el cual él afirma ese pedido. Si el fiscal viene y viene flojo de papeles, no ha hecho su trabajo, no trae un informe socioambiental, no trae el informe de reincidencia, no trae un informe de antecedentes carcelarios, y no me trae, a lo mejor, la información actualizada del registro de las personas acerca del domicilio. La defensa, ¿qué tiene que hacer en ese caso? Si el fiscal no trae todos los papeles, si el fiscal no trae los fundamentos de su pedido de prisión preventiva, ¿qué hace la defensa? Nada. Si el que tiene que acreditar los riesgos para el proceso es el fiscal. El que tiene que acreditar los fundamentos de su pedido es el fiscal, no el defensor.
Entonces, es importante que por la inmediación, porque esto no se va a volver a tratar después. No es que mañana lo va a haber escrito el juez y mañana va a dictar una sentencia. No, la tiene que dictar en la audiencia. Y la tiene que dictar con el material con el cual ha tenido contacto, con inmediación dentro de esa audiencia. Bueno, en cuanto al proceso penal, hemos visto el concepto de acción penal, hemos visto quién es el titular de la acción penal de acuerdo al tipo de delitos, delitos de acción pública, titular Ministerio Público, con la posibilidad de que la víctima actúe como un querellante adhesivo, es decir, que va pegado al Ministerio Público, pero que tiene una participación un poco más limitada, ¿no? A pesar de que ha habido fallos que le han reconocido, hay una jurisprudencia de la Corte de la Nación que ha tenido zigzagueos, vaivenes, acerca de la titularidad de la acción por parte del querellante, pero en algunos casos se les ha reconocido legitimación exclusiva. Por ejemplo, en la etapa del juicio, si después de la prueba viene el alegato fiscal y en el alegato el fiscal decide abandonar y dice no voy a acusar, todavía está el querellante que se ha formulado su pedido acusatorio. Por ejemplo, la Corte le ha reconocido la posibilidad de llevar adelante el pedido de condena, ¿no? Pero esto de la titularidad de la acción penal ha dado muchísimas discusiones durante muchísimos años, más de 25 años, y todavía, bueno, sigue siendo un tema sobre el que no hay un acuerdo. Incluso la jurisprudencia de la Corte también ha sido vacilante en algunos momentos. Hoy en día es innegable la legitimación del fiscal en delitos de acción pública y la del querellante en los delitos de acción privada. Y hay una zona gris que, bueno, la Corte por ahí reconoce el derecho del querellante, el derecho de la víctima a promover la acción penal y a continuar la acción penal. Y hoy, para dejar más claras las cosas, hay un instituto que es uno de los que permite el principio de oportunidad, que es la conversión de la acción penal pública en privada. Es decir, en aquellos casos en los cuales hay una acción pública, si el fiscal decide aplicar un principio, uno de las manifestaciones de los institutos del principio de oportunidad, todavía puede el querellante utilizar la conversión de la acción y constituirse él como querellante exclusivo, y una vez que se retira el Ministerio Público de la escena, queda la víctima querellando por un delito de acción pública, que antes le correspondía en titularidad exclusiva al Ministerio Fiscal. Entonces, esto es importante porque no es que hoy el Ministerio Público tiene la facultad de decidir qué investiga y qué no, y eso no va a tener consecuencias. Mentira, antes tenía consecuencias, ¿no? Si el fiscal decidía archivo, la víctima querellante lo peleaba hasta que llegaba la última sentencia y se archivaba, y con eso terminaba la cuestión. Hoy no. Hoy el fiscal puede decir, mire, es un caso que no interesa a la comunidad, aplico el criterio de oportunidad X o lo mando al archivo. Entonces el querellante tiene la posibilidad de ejercer por sí mismo la acción penal, convirtiéndose él en el principal gestor de esa acción penal, ¿no? O sea, se convierte en fiscal, nada más que es querellante. Bueno, 2 minutos de recreo. Vamos a hacer un break. Venimos en 5 minutos.
Bueno, continuamos. Bueno, las partes del proceso penal saben básicamente titular de la acción pública, sujeto pasivo, el imputado o los imputados, la víctima, que puede haberse constituido en querellante, y las partes civiles, porque también en el proceso penal nosotros encontramos que puede haber un proceso civil, ¿no? De repente, la víctima del delito, el ofendido, no solo promueve la acción penal, sino también promueve una acción civil conjunta. Entonces, ejerce su derecho a un resarcimiento económico y dirige la acción no solo contra el imputado, puede también dirigirla contra quien sea el civilmente responsable, que puede no ser la misma persona que el imputado. Entonces, ahí tenemos unas partes civiles que también pueden llevar adelante actos dentro del proceso penal. Obviamente hay una diferencia entre las partes penales, que son el Ministerio Público y el querellante, que van a buscar la aplicación de una condena, y las partes civiles que van a pretender la satisfacción de un interés puramente civil, ¿no? Un resarcimiento, una restitución. Esto es algo que tiene que tener claro, ¿no? El concepto de partes en el proceso penal, partes en el proceso civil. En el proceso civil, actor, demandado, o actores y demandados, porque puede haber pluralidad de partes. Y en el proceso penal, bueno, ya hemos visto cuáles. También en el proceso penal hay una suerte de determinación de procedimientos, ¿no? Bueno, todavía quedan algunos lugares del país con proceso escrito. Y esta clasificación de proceso y procedimientos también se puede dar dentro del proceso penal, ¿no? Por ejemplo, tenemos un procedimiento que es la instrucción o investigación penal preparatoria. Después tenemos otro procedimiento que es el juicio propiamente dicho. Después tenemos procedimientos cautelares, medidas de coerción. También tenemos un procedimiento de ejecución. Bueno, esto tiene interés meramente informativo, no es algo que va a ser de importancia para la cátedra. Bueno, la función del proceso penal ya sabemos que es la de ponerle fin al conflicto derivado del incumplimiento de la norma penal y, obviamente, tiene como finalidad el de asegurar los derechos de las personas, de dar seguridad jurídica, es un cauce formal. El proceso penal debe realizar una serie de garantías establecidas en la Constitución. Se ha dicho que el derecho procesal penal es reglamentario de la Constitución Nacional y en eso hay razón, porque todos los principios procesales, la estructura del proceso penal está diseñada para garantizar a las personas que se ven sometidas a este proceso todas las garantías que la Constitución establece a los ciudadanos. Entonces, garantías que uno a lo mejor nunca tiene en cuenta, ¿no? Pero bueno, derecho a la intimidad, por ejemplo, puede verse afectado en el proceso penal, sí. Una requisa indebida, una requisa no autorizada del personal policial puede derivar en la afectación del derecho a la intimidad. Un allanamiento también puede afectar la privacidad e incolumidad de las comunicaciones, de los papeles privados, de los WhatsApp, las cosas que le decimos a otra persona en un chat, la intimidad de mi cuenta de Instagram, por ejemplo, la foto que yo subo,
Todo eso está protegido, y si dentro de un proceso penal hay un acceso no autorizado, indebido o violatorio de las garantías constitucionales, hay una sanción para esos actos. La idea es que el proceso penal, en el cual el Estado propone investigar a una persona para determinar si esa persona es responsable y debe ser sancionada, ese cometido estatal, esa función estatal que llevan a cabo los sistemas procesales penales, los jueces procesales penales, es una función que no debe ser llevada a cualquier precio. Por eso hay límites a las funciones estatales. Antes, a ver, con la Inquisición había una idea, ojo, la Inquisición surge como consecuencia de una injerencia de la religión dentro del derecho, especialmente dentro del derecho penal. Entonces, teniendo en vista el objetivo de la religión, que era obtener la confesión para saber qué pena había que aplicar, si había que excomulgar, si había... Bueno, esto se traslada al proceso penal, y la idea de la verdad y la búsqueda de la verdad y digamos, el descubrimiento de la verdad fue muy importante durante siglos. Muy hace poco tiempo la verdad fue puesta en crisis, y hace poco tiempo también surgió la cuestión de que la verdad que uno puede estar buscando con las mejores intenciones, es probable que nunca la encontremos, ¿no? Entonces, muy probablemente esa búsqueda de la verdad nos lleve a cometer muchos excesos. Excesos que hemos visto a lo largo de la historia. Excesos, por ejemplo, en materia de obtención de prueba, ¿no? Con esto de que la verdad y la verdad real y poco más la verdad revelada, y la necesidad de incorporar al proceso elementos porque la seguridad pública es un bien, y entonces hay que castigar a los culpables. Bueno, se cometieron tropelías de todo tipo. Yo no sé si ustedes habían nacido, pero, por ejemplo, el tema de la droga dentro del jarrón de Maradona, que lo habían plantado 2 policías. Bueno, cosas por el estilo, confesiones bajo tormento, allanamientos ilegales, requisas ilegales. Esto, todo por decir, vamos a buscar la verdad para el proceso penal. No, no se trata de hacer un proceso a cualquier precio. Para algo están las garantías en la Constitución. Yo acá veo, por ejemplo, la policía provincial es una policía que tiene muchas facultades y que nadie se las recorta. Entonces, en los últimos 15 días hemos tenido 2 audiencias en las cuales el Ministerio Público ha pedido la nulidad de las actuaciones porque la requisa no había estado precedida de las circunstancias que hacían viable, y no había autorización judicial. No, entonces hay que ponerle un coto, hay que ponerle un freno, hay que ponerle límites a los órganos estatales de investigación, a las policías, bueno, a la Agencia Federal de Investigaciones, a la Gendarmería. Todos están muy acostumbrados a querer resultados a cualquier precio. Probablemente las cúpulas policiales o de esas fuerzas les impongan una serie de objetivos que tienen que cumplir. Entonces dicen, a ver, por mes tienen que tener tanta cantidad de detenidos. Bueno, pero no se trata de eso. O sea, eso si el Ejecutivo lo permite, es grave.
pero el Poder Judicial no puede permitir nunca que se violen las garantías constitucionales en un proceso penal, porque estaríamos aprovechando actos nulos, ilegales, para una finalidad que podrá estar bien vista desde los discursos de seguridad y los discursos de emergencia en materia de seguridad, pero en realidad se implica que la vida para los ciudadanos se hace más complicada, más compleja, y que estamos dándole facultades a organismos del Estado que deberían tener mejores técnicas de investigación, que deberían tener desarrollada a lo mejor inteligencia criminal para encontrar a los culpables, y se enfocan en una persona que a lo mejor lleva un cigarrillo de marihuana como si fuera el gran narcotraficante, y los requisan sin que haya circunstancias previas o concomitantes que faculten a esa requisa, y bueno, después termina en una nulidad ordenada por el juzgado. Porque los jueces están para eso. Los jueces no están para ser policías ni para encontrar culpables. Los jueces están para custodiar las garantías constitucionales. Para encontrar los culpables está el Ministerio Público. Entonces, esta división de roles, esta asignación de roles es muy importante, y es muy importante tener en cuenta cuáles son los límites de cada uno. Ni un policía con funciones extralimitadas, ni un juez que tenga la gorra puesta y que permita que las policías lleven a cabo todo tipo de actos violatorios de garantías. Bueno, Vázquez Rossi tiene, ustedes no sé si lo tienen al manual ahí, pero bueno, esta es la definición de Vázquez Rossi de proceso penal. Los que la tengan en Mayer la pueden dar de Mayer, no cambian sustancialmente las definiciones de proceso penal como actos encaminados a la imposición de una norma individual, determinación de responsabilidad, imposición de una pena, que debe ser llevada a cabo cumpliendo las garantías constitucionales. Más o menos las definiciones no van a ser muy diferentes. Lo que importa es que el proceso hoy, en estos días, tiene las características de ser un proceso constitucional, un proceso basado en la Constitución, basado en las normas de la Constitución, y cuando digo la Constitución incluyo los tratados internacionales, no los podemos dejar afuera. Y específicamente la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica trae una serie de normas, y en el artículo 8 especialmente trae las garantías del proceso judicial, ¿no? Así que le vamos a dedicar un módulo completo a ver las garantías constitucionales, es el módulo 8. Por ahora, basta con decir que hemos evolucionado, esto es algo que lo vamos a ver la próxima clase cuando veamos sistemas, hemos evolucionado en realidad hemos involucionado de un acusatorio puro en Grecia y Roma a un inquisitivo durante el imperio en Roma, exacerbado durante la Inquisición, y después tratamos de remontar toda esa historia y hoy estamos tratando de definir un proceso acusatorio más adversarial, con más participación de los involucrados, de las partes, y tratando de que el juez ya cumpla una función de garantía y no de que sea el juez gestor, el juez de oficio, el juez que va por detrás de la investigación, que lamentablemente todavía está vigente en el Código Procesal Penal de la Nación y que va a dejar de estar vigente en el momento en que el Código Procesal Penal Federal entre en vigencia en todas las jurisdicciones del país. Pero bueno, el proceso penal tiene
básicamente 3 etapas claramente diferenciadas, una etapa previa en la cual se intenta reunir los elementos de cargo para formular la acusación, largamente denominada etapa de instrucción, hoy se llama investigación penal preparatoria. Después tenemos una etapa intermedia, que es denominada una etapa de crítica. ¿Por qué? Porque en esa etapa, que existía en el proceso escrito y hoy también está presente, digamos, en los procesos por audiencias, en esa etapa el juez revisa la actividad desarrollada por las partes y establece si hay mérito para llegar a juicio. Entonces, se llama etapa crítica porque es una etapa en la que se somete a una crítica, se somete a el escrutinio judicial a todos los actos de la investigación. Y se decide, a ver, lo que hizo el fiscal, ¿alcanza como para elevar a juicio? No alcanza para homicidio agravado, pero sí para homicidio simple. Bueno, ¿y con qué pruebas? Con estas pruebas. ¿No alcanza para eso? ¿Alcanza para qué? No, no alcanza para nada. Entonces hay que sobreseer. Bueno, esta es la etapa intermedia, es una etapa caracterizada por el análisis del trabajo llevado a cabo por la Fiscalía y en la cual se va a decidir el tránsito a la próxima etapa, que es la etapa del juicio propiamente dicho. Juicio oral, que es básico en nuestros procesos más acusatorios de los últimos 40, 50 años. Bueno, las garantías las vamos a tratar específicamente en el módulo 8. Yo, adelantándome al módulo 8, les voy a pedir que ustedes tengan a mano algo hay en el aula, creo que está cargada en la bibliografía, la Constitución, los tratados internacionales, ténganlos a mano para trabajar, tengan a mano los códigos procesales, penales. Si son de otras provincias y quieren trabajar con el código de su provincia, tengan a mano ese código. Si no, trabajamos con el Código Procesal Penal Federal, el Código Procesal Penal de Tucumán vigente hoy, y los tratados y la Constitución. ¿Para qué? Para que hagamos un trabajito que vamos a ver ese día, que va a ser presentado en ese momento y que tiene por objeto que ustedes puedan hacer algo más práctico. Trabajito más práctico. Si quieren empezar ahora, pueden empezar trabajando con los tratados, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Declaración Universal, bueno, y tratar de ir viendo, tratar de ir identificando las garantías constitucionales del proceso penal, no del derecho penal de fondo, que son otras. Garantías procesales, garantías constitucionales del proceso penal. Esto es un trabajo que hay que hacer y que va a ser práctico, que lo vamos a hacer más adelante cuando veamos el módulo 8. Bueno, creo que en este módulo tenían, déjenme ver el aula, actos procesales. Hechos y actos procesales. Bueno, esto es algo que ustedes lo tienen desarrollado en Palacio, la teoría de los actos procesales. No ha sido algo ajeno a la evolución del derecho en general. Ustedes recuerden que la influencia que tuvo el derecho civil, no solo a partir de Roma, sino también con la evolución que tuvo, la recepción que tuvo en Europa y el desarrollo que tuvo en Europa, donde
tuvo, digamos, una importancia en la teorización acerca de los actos jurídicos en general, y a raíz de eso también hubo una teoría de los actos jurídicos procesales. Hechos por un lado, actos por el otro, actos jurídicos procesales. Son categorías diferentes. Bueno, un hecho es algo que no está previsto, pero que puede tener lugar, por ejemplo, durante la tramitación de un proceso. Podrá tener o no consecuencias jurídicas, pero un hecho llevado a cabo, o sea, por alguna de las partes. Por ejemplo, durante el curso de una audiencia. Un hecho no es lo mismo que un acto porque hay una diferencia en cuanto a las consecuencias que puede tener. Y los actos procesales tienen también una teorización, ¿no?, acerca de las características, los elementos, el concepto de actos procesales, toda una teoría acerca de las nulidades procesales, que también es una derivación del derecho civil. Toda la teoría de las nulidades de los actos procesales deriva de no solo deriva, sino que además ha creado el inconveniente de haber incorporado una teoría de actos procesales que tiene problemas a la hora de la implementación en los sistemas procesales, porque, por ejemplo, las nulidades que se han traspolado, el sistema de las nulidades de los actos jurídicos en general, ha sido traída al derecho procesal, civil y penal, y ha creado muchos problemas de interpretación, que además es una teorización bastante compleja y bastante inservible, ¿no? La teoría de los actos jurídicos y la teoría de la validez y de la nulidad de los actos jurídicos. Entonces, tienen un documento en el aula que podrían leerlo para la próxima clase, para que podamos ver la cuestión de las nulidades, ¿no?, de los actos procesales. Pero bueno, por lo pronto, tenemos actos que son actos propios de los procesos penales que se llevan a cabo hoy en su mayoría en forma oral, que son las audiencias. Cada vez hay menos actos escritos. Por ejemplo, no se reciben testimonios por escrito. No tiene ningún objeto recibir la declaración de un testigo durante la investigación preparatoria para que dentro de 6 meses vaya y declare ante un tribunal. No tiene objeto, no tiene sentido. Y hay actos importantes dentro del proceso penal que son los actos que cumplen los órganos. Por ejemplo, las resoluciones judiciales. Sobre esto quisiera que lean actos y resoluciones judiciales, porque de este módulo es lo que vamos a, de alguna manera, pedir en la evaluación, y nada más que eso, ¿no? Y vamos a ver, sí, el tema de las nulidades, que es un tema importante. Bueno, para la próxima clase toman el Código Procesal Penal de Tucumán, vigente hoy, y averiguan, buscan las normas relativas a la duración de los procesos penales. Porque de invalidación y de plazos vamos a hablar la próxima clase.
Así que ahora quedamos en eso y nos veremos el próximo lunes. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. El Hagan próximo los martes. deberes. Hasta ¿Cómo? luego, doctor. Próximo Bien, las martes. dudas, por favor, me las mandan por mensaje. Nos vemos.